Sepultadas bajo la selva de Centroamérica, las pirámides de la antigua civilización maya han pasado siglos abandonadas. Los emocionantes hallazgos que se han descubierto recientemente nos ofrecen un retrato más claro del declive de estas inmensas ciudades. Desde el cielo, al ordenador se le pueden dar instrucciones de que quite toda la selva. Y desde la tierra. Los mayas comenzaron a adentrarse cada vez más en las cuevas. Los huesos. Hoy podemos recomponer su dieta y averiguar lo que comían y de lo que carecían. El suelo. Hubiera sido la séptima ciudad más grande. Ciudades muy bien planificadas. Y la civilización que gobernaron sus divinos soberanos. El rey divino es como el pegamento que lo mantiene todo bien unido. Nos traen un mensaje del pasado. Son los mayas quienes nos relatan muchos de los acontecimientos de uno de los periodos más cruciales de su historia. La historia de los últimos días de una magnífica civilización. La guerra se va acelerando y se observa un aumento significativo de los sacrificios humanos. El capítulo final de la antigua civilización maya se desvela. El declive de los reyes mayas. La antigua civilización maya prosperó en las selvas de Centroamérica durante más de 2000 años. Las ciudades ocupaban lo que hoy son los países de México, Guatemala, Belice y Honduras. Los mayas del sur habitaban las planicies, una zona cubierta de selva tropical. La antigua civilización maya es una de las más increíbles del continente americano. Consiguieron desarrollar su cultura en un entorno completamente selvático. Los mayas construyeron pirámides descomunales y templos muy elaborados. Su cultura tenía acceso a conceptos de matemáticas e ingeniería muy avanzados. Los mayas edificaron algunas estructuras asombrosas que todavía se mantienen en pie después de estar más de 1000 años completamente abandonadas. Su astronomía era una de las más importantes del mundo. Los mayas se expresaban a través de tallas vibrantes y estilizadas, de figuras y de cerámica policromada de colores brillantes. Su arte se reflejaba en el lenguaje escrito, jeroglíficos que se podían encontrar en todo el universo maya. Hace más de 1000 años, las grandes ciudades mayas quedaron abandonadas. ¿Qué pudo provocar que una civilización entera, con cientos de ciudades, desapareciera? En todo el mundo maya, a medida que dejaban abandonadas las ciudades, una gran cantidad de sus pobladores dejaron atrás unos enigmáticos montones de artículos muy sofisticados que quedaron destrozados y que reciben el nombre de depósitos de terminación o de abandono. El arqueólogo Jaime Ahue se ha pasado las últimas 3 décadas descubriendo yacimientos de los antiguos mayas y conservándolos. La antigua ciudad maya de Xunantunich es uno de los muchos yacimientos en los que ha estado excavando y el hogar de una serie de depósitos de terminación. Ahora mismo nos encontramos en la periferia del centro del yacimiento de Xunantunich. Y esto es un pequeño complejo palaciego. El Palacio Real era el corazón de las antiguas ciudades mayas y también la ubicación con mayor cantidad de depósitos de terminación. Esto es un trozo grande de una tinaja. Aquí se puede ver perfectamente su cuello y hacia abajo su base parece globular. Ah, vaya. Hemos encontrado puntas de proyectiles y un montón de cerámica. Nos vamos encontrando depósitos enormes de objetos de todo tipo e incluso joyería de jade o hecha de nácar. Hemos llegado a encontrar piedras de molienda y también bastantes enterramientos. Existen más de 60 ciudades maya en las que se han hallado depósitos de terminación parecidos con patrones inquietantes y recurrentes de destrucción. Tenemos que ver los distintos patrones, no de un solo yacimiento, sino de la región completa.
empiezas a ver los mismos tipos de contexto y de materiales que han ido dejando abandonados en el mismo lugar, en un yacimiento tras otro, otro y otro. Cerca de Xunantunich se encuentra la ciudad maya conocida como Baking Pot, en la que también se puede observar el mismo patrón de destrucción y abandono. La arqueóloga Julie Hogarth lleva estudiando este yacimiento más de una década. Hacia el final de la ocupación de muchos sitios de las tierras bajas mayas, cuando los habitantes empiezan a ser conscientes de que los espacios están llegando al final de su uso, a menudo celebran rituales para abandonarlos. Se creía que las estructuras, los espacios ceremoniales, todo en general, tenía vida y espíritu, así que era extremadamente importante liberar el alma cuando abandonaban el lugar. Nos hemos percatado de que, en ocasiones, en las plazas y los patios, los antiguos mayas rompían todo tipo de cerámica y otros materiales. Julie Hogarth y yo decidimos que había que entrar en el complejo palaciego y hacer una excavación en la esquina noreste de esta zona. En cuanto llegamos al metro o metro y medio por debajo de la superficie, empezamos a encontrarnos con estos depósitos tan inmensos. Dentro de aquellos depósitos había objetos de gran calidad que se habían roto y se encontraban dispersos. Nos hemos topado con instrumentos musicales y con estatuillas. Entre los escombros también había cadáveres. Hallamos una persona que se dirigía hacia el sur y otra que parecía no tener cabeza. ¿Estaban ante la escena de un crimen, de un ataque violento o de una ceremonia ancestral? ¿Es posible que alguien se dedicara a saquear el castillo o el palacio y que destrozara todo lo que había a su paso mientras asesinaba a miembros de esas élites palaciegas? ¿O acaso vinieron aquí en la época del abandono y comenzaron a hacer sacrificios o a enterrar a sus muertos como parte de sus rituales sagrados? Las excavaciones posteriores desvelaron la presencia de una calavera solitaria. Encima había una vasija destrozada que revelaría una novedosa información increíble sobre los últimos días de los reyes mayas. Y en mitad de este depósito es donde encontramos la vasija de Comcom. Esta elaborada vasija se había decorado con el símbolo del señor de Comcom, una ciudad cuya ubicación todavía es un misterio. Cómo llegó hasta Baking Pot es algo que nadie se explica. Cuando encontramos objetos con inscripciones jeroglíficas, lo primero que suelo hacer es fotografiarlos y enviárselo todo a Christoph, que está en Copenhague. Christoph Helmke es un arqueólogo y epigrafista capaz de leer los jeroglíficos mayas. La primera vez que oí hablar de la vasija de Comcom fue cuando Julie me mandó un mensaje al móvil con una foto pequeña de 4 de sus fragmentos unidos. No tardé en darme cuenta de que era un hallazgo de suma importancia, así que le respondí de inmediato con el texto «Tienes que buscar más», así entre exclamaciones. Y así lo hicieron. Enseguida vi que iba a conllevar un trabajo tremendo porque había 86 fragmentos que teníamos que recomponer. Al final del segundo día es cuando advertí que todos aquellos glifos no terminaban nunca, solo seguían y seguían. Y me di cuenta de que era el texto jeroglífico más largo encontrado jamás en una vasija de la zona maya. La de Comcom es la única historia de supervivencia de este tipo y se ambienta en un mundo que se tambalea al borde de la catástrofe. La civilización maya antigua floreció durante 2000 años, pero alrededor del año 800 después de Cristo comenzó la decadencia de las ciudades mayas. La historia de la vasija de Comcom tiene su origen en el año 799. Estaban al borde del precipicio, todo se estaba desmoronando. Empezamos a ver el comienzo de lo que se piensa que fue el colapso del periodo clásico maya. La vasija de Comcom está relacionada con todos los sucesos que tuvieron lugar en un periodo bélico muy importante en el año 799. La vasija Comcom nos cuenta la historia de la guerra entre dos gobernantes mayas para hacerse con el poder y los recursos a medida que sus civilizaciones comenzaron a sufrir un prolongado declive. La historia está repleta de detalles, de drama e incluso de humor.
algo nunca visto en ninguna otra historia maya. Es muy complejo no utilizar los superlativos cuando la describes. Es una vasija absolutamente única. No existe otra igual. La vasija de Comcom cuenta dos historias, la que está escrita en jeroglíficos y la vida y muerte del propio jarrón. Fue un regalo de la realeza y viajó por los periodos de la etapa final de la antigua civilización maya y terminó abandonado y dispersado junto con los cadáveres de Baking Pot. La vasija en sí se fabricó para uno de los reyes de Comcom y después debió pasar algo, porque terminó destrozada fuera del palacio. Así que el jarrón encierra varias historias. La dramática historia que narra la vasija de Comcom trata sobre reyes guerreros. Para los antiguos mayas, los gobernantes eran algo más que reyes, se les consideraba dioses. Todas las ciudades mayas tenían su propio gobernante, y en muchos casos se consideraba que la procedencia de estos reyes era divina. El título que ostentaban era el de Ahau. A medida que pasaba el tiempo, no todos los reyes eran iguales. Había unos más fuertes que otros y los primeros empezaban a distinguirse de los segundos con la denominación Kuhul Ahau. En su idioma, este tratamiento significa algo así como Dios divino. El Kuhul Ahau es como un señor divino. Son los intermediarios entre los dioses mayas y la población. Soy Yesel Coctirren y soy una mujer maya quiché de Chichicastenango, en Guatemala. En aquellos tiempos se creía que únicamente esta dinastía podía estar en contacto con los dioses mayas. Es una mezcla entre ideología y política. Cada una de las ciudades-estado del mundo maya tenía su propio gobernante divino, unos con más poder que otros. Una de las cosas que podemos observar en la civilización maya es el auge de ciertas ciudades enormes, metrópolis, sitios como Caracol en Belice, Tikal en Guatemala o Calakmul en México. La ciudad de Caracol se encuentra en la zona septentrional de Belice y es un ejemplo del nivel de sofisticación que había en la antigua civilización maya. La combinación de la ingeniería y la agricultura, el comercio, la política y la religión logró crear un sistema complejo aunque frágil. Si fallaba uno de los componentes, todo podía venirse abajo. Documentar las pruebas de estos hallazgos llevó décadas de arduo trabajo y una revolución tecnológica. En el año 1983, Diane y Arlen Chase comenzaron el estudio de Caracol y volvieron a investigarlo año tras año. Nos hemos pasado más de 20 años intentando documentar lo grande que llegó a ser Caracol, el enorme sistema de calles que tenía. Comenzamos a elaborar los mapas en 1985. En aquellos momentos empezamos a trazar los mapas aquí. Yo llevaba el teodolito sobre los hombros y nos abríamos paso a través de la selva. Los mapas se dibujaron minuciosamente a mano durante 2 décadas, pero únicamente registraban un trozo de la ciudad. Los Chase estaban convencidos de que había una extensa metrópolis enterrada bajo la selva tropical, pero el proceso era tremendamente lento y no tenían la posibilidad de demostrar el tamaño real de Caracol. Empezamos a buscar otras tecnologías en 2005 y tras valorar diversas posibilidades, al final llegamos a la conclusión de que quizá podríamos hacerlo con LiDAR. LiDAR, que responde a las siglas Detección y Localización por Ondas Luminosas, era una tecnología que en su origen se utilizaba para hacer mediciones atmosféricas. Este fue el primer lugar del trópico en el que se recurrió al LiDAR en un sentido amplio. Ya se había utilizado en pequeñas aplicaciones aquí y allá, especialmente en Europa, pero nadie había intentado ver a gran escala si figuradamente se podían elevar los árboles y ver lo que había debajo de la selva. El LiDAR envía miles de haces de luz láser de diferentes longitudes de onda y mide el tiempo que tardan los haces reflejados en volver. Los láser consiguieron penetrar la espesura de la selva y crear imágenes de alta resolución del terreno que se encontraba debajo. El resultado supuso una revolución en la arqueología de los trópicos. LiDAR es un regalo del cielo para los arqueólogos que trabajan en el trópico, porque al ordenador se le pueden dar instrucciones de que quite toda la selva, que se deshaga de toda la vegetación y lo único que te queda es un montón de suelo. Se pueden ver los patios, los templos, los palacios, hasta los depósitos.
Otros arqueólogos, cuando tuvieron acceso al LiDAR, lo que hicieron fue usarlo para hacer comprobaciones sobre el terreno. Iban al lugar y cuando veían alguna característica, comprobaban si era la que les había señalado el LiDAR. Nosotros, sin embargo, podíamos comprobar nuestros mapas con la información del LiDAR en lugar de hacerlo al contrario. Los años transcurridos trazando los mapas de Caracol por fin daban sus frutos. Hicimos primero las comprobaciones y después recurrimos al LiDAR. En Caracol, la combinación entre los datos del LiDAR y los mapas de los Chase dio como resultado un modelo que permitía entender el tamaño de la ciudad. El arqueólogo Adrian Chase se ha pasado años elaborando un modelo de la ciudad de Caracol. Comencé a trabajar con LiDAR a principios de 2010. Y con las distintas opciones de visualización de la tecnología, examinamos los conjuntos de datos de forma sistemática para intentar identificar y digitalizar la mayor cantidad posible de grupos de hogares en las plazuelas. Cada pequeño cuadrado refleja un hogar. El modelo informático de los datos del LiDAR de Caracol reveló la existencia de una antigua superciudad maya de gran extensión y sofisticación. El mapa inicial tenía 78 estructuras. Ahora con el LiDAR tenemos más de 7.000 estructuras de hogares que son casas elevadas. Estimamos que había una población de unas 100.000 personas en el año 700 después de Cristo. Según los datos sin procesar que podemos obtener de esa época, Caracol hubiera sido la 7ª ciudad más grande del mundo. Era enorme. LiDAR cambió definitivamente nuestra perspectiva de la cultura maya. Nos ayudó a mostrarle al mundo lo que sabíamos, porque nos habíamos recorrido Caracol, lo grande que era la ciudad en realidad y el cambio que había supuesto este lugar desde el punto de vista del ser humano. Uno tiene que imaginarse un paisaje muy diferente del que vemos ahora. Aquí podríamos ver terrazas, agricultura, sistemas de caminos, calzadas y viviendas, no selva. La ciudad de Caracol era una proeza de la ingeniería urbanística. Los mayas consiguieron remodelar el sistema de roca de las laderas para construir redes de terrazas en las que establecer sus cultivos. Las personas que vivían aquí estaban rodeadas de campos de cultivo. Tenían maíz, frijoles y calabaza. Su comunidad era sostenible. En Caracol, las casas de los mayas se agrupaban en las plazuelas de las cimas. Estamos dentro de un grupo de casas construidas en una plazuela. Las casas mayas se construían en estos espacios con una serie de estructuras enfrentadas unas a otras. Esto es un lugar típico maya. Probablemente había escaleras hechas con piedra y muros de cimentación en piedra, pero el resto eran postes y paja. Para saber cómo era la dieta de los mayas, podemos observar la gastronomía tradicional de los mayas actuales, las tradiciones que los vinculan a su pasado, como la piedra de molienda y la bandeja, o mano y metate. Los mayas actuales no solo siguen poniendo en práctica las tradiciones mayas, sino también las de Mesoamérica. Uno de los factores que caracterizaba a la cultura maya era precisamente el consumo de alimentos concretos, y el metate está siempre presente para hacer tortillas o tamalitos. Esto es lo que los antiguos mayas hubieran hecho en tiempos ancestrales. La molienda con la piedra es la forma más antigua de moler el maíz. A partir de la masa de maíz podemos preparar diferentes tipos de comidas. Las tortillas de maíz son básicamente como el pan que comemos ahora. La parrilla no necesita aceite ni ninguna otra cosa, solo hay que poner la tortilla ahí. Me he criado viendo todo este tipo de comida, haciendo tortillas, moliendo maíz, cosechando frijoles y calabazas, conservándolos. Aquí se ve cómo estos ingredientes ya existían en la dieta maya. El texto jeroglífico ya los menciona. Y la tradición oral habla de lo importantes que son estos alimentos para los mayas. En la cultura maya, la veneración de los ancestros y las ofrendas rituales tenían suma importancia. La parte oriental es una estructura mortuoria y se encuentra detrás de mí. Es la estructura en la que los mayas se dedicaban a enterrar a sus muertos y donde llevaban a cabo sus ofrendas ceremoniales. En este edificio había un sepulcro, tenía sus escondites con algunos elementos que se han colocado ahí de forma deliberada para los rituales.
Voy a poner las manos así. Las ofrendas que dejaban en los escondrijos eran de gran calidad, lo que demuestra que en Caracol la riqueza estaba repartida. Madre mía, ¿cómo pesa? ¿Lo tienes? Vale, lo tengo. Vale, tiene buena pinta, pero está entero. Está entero. Tiene grietas, pero está entero. Me debes una cerveza. Espera llegar al pueblo para tomártela. Sin problema. Una de las cosas realmente interesantes que hemos encontrado ha sido una obra de arte en forma de jarrón cilíndrico. Y este jarrón claramente lo talló un verdadero artista con mucha destreza. Es probable que proceda de una tumba de la élite de la población, y lo sacamos de una cripta menor de un grupo residencial. El comercio era la clave del éxito de las ciudades mayas. En la actualidad podemos tener la sensación de que Caracol estaba situada en medio de la nada, pero su ubicación era clave. Estaba en medio de una ruta comercial. Tenía la posibilidad de conseguir productos a los que quizá no se podía acceder en otros lugares. Dentro del yacimiento no hay ningún lugar que esté a más de 20 minutos andando de un mercado. Y parte de la cerámica encontrada en el yacimiento proviene de los mercados. Los murales que se descubrieron en 2004 en la antigua ciudad de Calakmul ofrecen un retrato bastante fiel de lo que era un mercado maya. Al final de una red de calles pavimentadas en piedra caliza se encontraba el corazón de la ciudad, una enorme pirámide central. El retrato que proponemos hoy de Caracol no tiene nada que ver con lo que veían los mayas. El centro de la ciudad, por ejemplo, tenía edificios pintados en gran medida en blanco y rojo y los suelos estaban enlucidos. El pilar fundamental de la sociedad maya era un contrato sagrado. El pueblo construía pirámides y templos y rendía tributo al rey divino. A cambio, estos señores divinos recurrían a las ceremonias y los sacrificios para agradar a los dioses y que siguieran garantizando la prosperidad. El rey divino es como el pegamento que lo mantiene todo bien unido. Es quien está al mando, en teoría, pero en realidad de lo que se encarga es de la religión. A pesar de que todas las ciudades mayas contaban con un gobernante divino, todas ellas estaban conectadas gracias al comercio y a las alianzas. Cada uno de estos yacimientos mayas es una diminuta ciudad-estado. A lo largo de la historia, las ciudades cada vez estaban más conectadas entre sí. En general son muy pacíficas e interactúan a través del comercio. Con el tiempo, los diferentes estados terminan dependiendo unos de otros para conseguir determinadas mercancías, y a finales del periodo clásico eso se convierte en un problema grave. Durante el periodo maya clásico, desde el año 250 al 700, las ciudades mayas y sus poblaciones crecieron hasta alcanzar su apogeo. Sin embargo, en el año 900 casi todas las grandes ciudades de la zona septentrional quedaron abandonadas, incluida Caracol. Nos encontramos en la parte superior de Caná. Esto es el Palacio Real. Sabemos que lo abandonaron de forma apresurada a finales del periodo clásico. Este lugar nos facilita este tipo de pistas. En ese umbral había un niño muy pequeño que dejaron sin enterrar, y así no se comportaban los mayas. Sufrieron algún tipo de violencia. Hemos encontrado evidencia de que había armas y cabezas de maza, entre otros artefactos. El centro de Caracol se quemó sobre el año 895 después de Cristo y a partir de ahí quedó completamente abandonado. El lugar entero se quedó desierto poco después. Este yacimiento estuvo deshabitado durante 1000 años. Sus pobladores se fueron y jamás volvieron, y la selva colonizó todo el terreno. El principio del declive de las ciudades mayas tuvo lugar alrededor del año 750. Sobre el año 750 empezamos a ver el inicio de la decadencia de la sociedad maya clásica. Observamos cómo se abandonan las ciudades y se dejan de construir monumentos. Para el año 800, cada vez más ciudades del sur de la civilización maya siguen ese mismo patrón. El final de la construcción de monumentos y después el abandono. A lo largo de este proceso podemos observar el declive de todo el sistema económico, no solo del político. Las redes comerciales comienzan a romperse o a desaparecer. Tras siglos de crecimiento, ¿qué pudo provocar este nivel de agitación?
¿Qué estaba sucediendo en la civilización maya alrededor del año 800 capaz de desencadenar el declive de esta antigua civilización? Una de las pistas se encontró en las profundidades de las cuevas de Belice. Hace unos años, unos compañeros de la Universidad de California en Santa Bárbara y de la Universidad de Nuevo México encontraron un espeleotema en la cueva Yokbalam, en el distrito de Toledo. Su estudio fue un hallazgo importantísimo para todos nosotros. Los espeleotemas son más conocidos como estalactitas o estalagmitas y se forman a lo largo de muchos siglos. El agua de lluvia ácida disuelve la roca y gotea hacia el interior de la cueva, formando capas anuales como los anillos de los árboles. Las variaciones en los registros de las moléculas de oxígeno, los isótopos, de una capa a la siguiente, reflejan la temperatura y la humedad que había fuera de la cueva. Para poder calcular la edad de cada anillo se compara la cantidad que hay de dos elementos, el uranio y el torio. Nos ofrecen el informe meteorológico de hace 1000 años. Lo que vemos son los isótopos de oxígeno en cada anillo. En la actualidad, somos capaces hasta de datar cada uno de estos anillos para poder desarrollar un registro climático que abarque miles de años. Los resultados nos revelan que durante los comienzos del periodo clásico, las condiciones climatológicas eran extremadamente buenas. Es el mismo momento en el que las poblaciones mayas están aumentando. Pero luego nos adentramos en la segunda mitad del periodo clásico tardío y vemos que ahí es donde todo empieza a cambiar. El análisis nos muestra que alrededor del año 750 hubo muchas variaciones extremas en el clima, desde condiciones muy secas a muy húmedas. A finales del siglo VIII, hay idas y venidas en el clima, momentos de muchas precipitaciones y momentos de mucha sequía durante unos 50 años. ¿Te puedes imaginar la repercusión que eso tiene cuando intentas sembrar los cultivos y cada año te encuentras un tiempo diferente? A medida que nos adentramos en el siglo IX, se observa cómo en este periodo de casi un siglo se produce una sequía muy prolongada, extremadamente grave. Los antiguos mayas eran un pueblo de gran resiliencia. Habían conseguido sobrevivir a estas sequías en el pasado. ¿Qué pasó entonces al final del periodo clásico y durante las sequías que contribuyó a la extinción de esta sociedad? Una de las múltiples respuestas a esta pregunta se encuentra en los huesos de los antiguos mayas. Julie Hogarth ha recurrido a una nueva técnica para analizar la población maya de hace más de 1000 años y conocer su dieta, su estilo de vida, pero también para saber lo que pasó y cuándo se produjo exactamente. ¿Qué tal vais? Aquí nos dedicamos a datar los enterramientos. Hay personas de todo el entorno de la población maya, desde los plebeyos, que generalmente eran agricultores, hasta el nivel superior, los gobernantes de la ciudad. Hoy estamos excavando en el patio, dentro del complejo del Palacio Real, que es donde vivía, lógicamente, la familia real. Parece como que hay dos personas, ¿no? Es la primera vez que nos encontramos un enterramiento en el complejo de un palacio real aquí, en Baking Pot. ¡Qué ilusión! Podemos recomponer la dieta para averiguar lo que comían y estudiar las migraciones, encontrar el estrés nutricional que sufrieron y que pudo ser consecuencia de la hambruna debida a las sequías. En el laboratorio de la Universidad de Baylor, una diminuta muestra de hueso nos narra su historia con mucho detalle. Aquí tenemos una muestra de hueso. Es lo único que nos hace falta, un trozo pequeño de hueso. Tenemos que purificar el colágeno del hueso antes de datarlo para que la fecha que obtengamos sea fiable. La datación por radiocarbono nos cuenta cuándo vivieron estos individuos. Y los isótopos estables nos dicen lo que comían. Un estudio publicado en 2019 demostraba que la dieta de los antiguos mayas que vivían en el Valle de Belice había cambiado con el tiempo. La sequía que sufrieron durante los primeros años del periodo clásico, entre el 250 y el 300 después de Cristo, provocó que la dieta de los antiguos mayas fuera mucho más variada durante esa época. Parece que los efectos de la sequía no fueron tan perjudiciales.
En cambio, a finales del periodo clásico no parece ser así. Su dieta no era tan diversa. Unas condiciones climáticas estables y la abundancia de lluvias llevaron a las ciudades mayas a expandirse. Como resultado, la dieta de la población maya cambió y pasó de ser una mezcla de alimentos silvestres y agrícolas a depender en mayor medida del maíz. Con el tiempo, queda claro que los mayas comenzaron a ampliar la producción de maíz. El maíz es muy versátil porque se pueden producir grandes cantidades y luego almacenarlas, pero también da algún que otro problema. Y es que necesita una gran cantidad de terreno y depende totalmente de las precipitaciones, de la lluvia. Se edificaron ciudades gigantescas y se crearon terrazas para el maíz que funcionaron bien mientras no faltaron las lluvias. Cuando llegó la sequía a las ciudades mayas que vivían del maíz, su población comenzó a mirar a los gobernantes para que trajeran las precipitaciones. Por algo eran los señores divinos. Podemos imaginar sin problemas cómo, cuando las cosas empezaron a torcerse y dejó de llover, todo fue de mal en peor. Y, con toda probabilidad, los antiguos gobernantes mayas apelaban desesperadamente a los dioses para que trajeran la lluvia. Se supone que eran capaces de hacer que lloviera, por algo eran divinos. Pero sin la lluvia, esas dinastías empezaron a derrumbarse. Cuando las cosas van mal, tú finges que todo va bien. Te agarras a ese status quo todo lo que puedes, pero cuando todo eso ya no funciona, te ves obligado a buscar alternativas. Una de las formas que tenían los líderes políticos de abordar toda esta situación era aumentar la cantidad de rituales. A fin de garantizar la fertilidad, la prosperidad y la presencia de las vitales lluvias, los reyes divinos Kuhulahau ofrecían sacrificios de su propia sangre sagrada. El derramamiento de sangre desempeñó un papel muy importante en las demostraciones mayas de fidelidad. Los gobernantes divinos no solo ofrecían sus sacrificios en los templos, a veces iban directamente a donde se suponía que vivían los dioses. Los mayas creían que las cuevas, que en algunas lenguas mayas se denominan Xibalba, eran el lugar donde vivían muchos de sus dioses. Uno de los más importantes que vivían en estas cuevas era el dios de la lluvia. Las ceremonias rituales de las cuevas comenzaron en el momento en que los mayas se asentaron en la región. Se remontan aproximadamente al 1200 a.C. Esta es la Cámara de las Estelas, que se encuentra a 1,5 kilómetros más o menos de la entrada principal. En este lugar ritual se llevaban a cabo sacrificios de sangre para tratar de apaciguar a los dioses. Aquí tenemos uno de estos enormes platos de cerámica que probablemente se utilizaba durante los sacrificios. Seguramente se ponía un poco de papel encima para recoger las gotas de sangre. Luego el papel se quemaba como ofrenda a los dioses. Cuando terminaban los rituales, solían romper los recipientes para terminar con ellos, para liberar el alma que había en el recipiente. Los mayas, según parece, a medida que fue pasando el tiempo y se fue incrementando el uso de estas grutas, comenzaron a adentrarse cada vez más en las cuevas. Estamos a poco más de 1 kilómetro de la entrada principal de Aktun Tunichil Muknal, o la denominada Cueva del Sepulcro Robado. Fui el primer arqueólogo que entró en esta cueva y me di cuenta de que tenía una oportunidad única de estudiar una cueva que no había sido saqueada. Me sorprendió enormemente ver la cantidad de restos arqueológicos que había dentro de ella. A veces, cuando vengo, como arqueólogo que soy, me pongo a tomar medidas de un objeto y de repente miro a mi alrededor y caigo en la cuenta de que este es un lugar muy sagrado, no solo para los antiguos mayas, sino para los mayas modernos, que siguen creyendo que las cuevas son sagradas. Es un verdadero privilegio poder estar aquí. Los antiguos mayas venían aquí a traer ofrendas a los dioses.
Muchos de los recipientes de cerámica en los que traían las ofrendas de comida terminaban rotos. Para acabar el ritual, en ocasiones, se llevaban únicamente un trozo del borde. Otras veces le hacían un orificio que llamamos el agujero mortal, y otras lo rompían por completo. Las ofrendas a los dioses se han conservado igual que cuando se marcharon los mayas hace más de 1000 años. Tenemos una vasija aquí detrás que parece que la hubieran hecho ayer mismo, pero en realidad tiene casi 1000 años de antigüedad y tenía 3 patas. Los mayas las quitaron y rompieron el recipiente. Aquí se pueden ver las 2 patas que se desprendieron de la parte inferior de la vasija. Si las levantas, hay 3 pequeños cascabeles que se encontraban en el interior de la pata. Nos fijamos en las fechas del carbono o del radiocarbono que obtenemos y podemos ajustar algo más el momento en el que tuvieron lugar todas estas actividades. La conclusión es que coincide con el momento en el que se incrementaron los rituales en las cuevas durante el declive de las grandes ciudades. También se observa un aumento significativo de los sacrificios humanos en la cueva. Eso quiere decir que estaban apostando fuerte, estaban suplicando a los dioses que salieran y que provocaran la lluvia para garantizar el equilibrio del universo. De lo que nos dimos cuenta es de que los adultos suponían un porcentaje bastante menor en comparación con los niños. Han aparecido entre 18 y 20 esqueletos y más de la mitad son infantiles. ¿Por qué usaban niños? Muchas culturas consideraban que los niños eran puros. Además, eran los preferidos para los sacrificios que se hacían en honor del dios de la lluvia. Hemos estado en otras cuevas de la parte occidental de Belice y siempre encontramos niños. Este niño tiene más o menos un año, un par de meses arriba o abajo. Lo sabemos por el contexto que dejaron en las inmediaciones en torno a lo que denominamos la fase terminal del periodo clásico, alrededor del 800 o el 850 después de Cristo. Pero el sacrificio de los niños no bastó. El regalo definitivo a los dioses fue el sacrificio de otro señor divino. Los rituales de sacrificios que llevaban a cabo los gobernantes tenían mucha más importancia que los sacrificios y las ofrendas del mismo tipo que celebraban los plebeyos. También parece que era lo que pasaba con los sacrificios humanos. Si podías capturar a las personas que constituían la élite de una ciudad cercana o a su gobernante, serían víctimas más propicias para el sacrificio durante los rituales más importantes. La guerra llevaba librándose desde el principio del asentamiento de la sociedad maya, pero sobre el año 750 después de Cristo se va acelerando cada vez más con el paso del tiempo. Todo esto va provocando un efecto dominó de reacciones que se va intensificando y que genera más guerra, más antagonismos sociales, etc. Este es el momento en el que van a tener lugar los sucesos que narra la vasija de Comcom. La vasija de Comcom comienza a narrarnos lo que sucedió en febrero del 799 después de Cristo, que fue sin duda un periodo crucial para la historia de la cultura maya. En ese momento, muchas de las grandes ciudades están comenzando su declive y otras ya están sufriendo el abandono, la despoblación. Y es entonces cuando encontramos esta vasija de Comcom, capaz de llenar ese vacío de información que hay en esa época concreta. Son los mayas quienes nos relatan muchos de los acontecimientos que tienen lugar en uno de los periodos más cruciales de su historia. Tenían que contar con un escriba que supiese leer el guión maya y que fuera capaz de calcular el tamaño exacto que debían tener los glifos para que cupiera toda esta narración. Son objetos de muchísimo prestigio que producían artesanos con mucho talento, que no solo eran artistas en un sentido general, sino que también tenían que saber escribir.
Y Yeshel Cochtirren es una epigrafista y arqueóloga que se dedica a estudiar la escritura ancestral. La lectura y la escritura con jeroglíficos es algo que los mayas habían perdido, y recuperar esa historia y esa cultura es de suma importancia para los mayas de hoy. En estos momentos solo tenemos unos cuantos objetos que nos puedan contar la gran cantidad de conocimientos que teníamos en el pasado. Y sería fantástico que a través del aprendizaje de la epigrafía maya pudiéramos recuperar ese conocimiento. En 2010 comenzamos a organizar talleres para enseñar la epigrafía y cultura maya en general, como parte de nuestra propia historia. No se trata únicamente de enseñar a leer, sino más bien de contar cómo podemos compartir el conocimiento. Me llamo Frank Sheep y nací en el maravilloso pueblo de Oxmuilcá, en Belice. Soy un maya yucateca. Hablo maya y me crié aprendiendo nuestra cultura y poniendo en práctica muchas de nuestras tradiciones. Así aprendí a leer los glifos. Para nosotros, los mayas, es algo muy especial, trascendental, diría yo. Empecé a pintar en la cerámica como afición y ahora me dedico a eso. Los mayas modernos son capaces de leer los glifos y las historias de sus ancestros, como esta que elaboró uno de los artesanos más importantes para el señor de Comcom. Esta vasija se ha elaborado para el más poderoso, el primero de su linaje en esta tierra, el joven señor de Comcom. Es una de las mejores narrativas del declive del periodo clásico maya porque procede precisamente de los antiguos mayas. En la mayoría de los monumentos históricos que han sobrevivido, encontramos frases que contienen conocimientos o hechos sucedidos en unos cuantos años. Este caso nos remite a una especie de registro de los anales de la historia o la copia del diario de alguien para lograr que todo eso permaneciera. La mayor parte de las inscripciones en las estelas mayas son registros públicos de las conquistas o los ascensos de los reyes al trono. A diferencia de otras historias mayas que se han encontrado, la vasija de Comcom es un registro personal que se llevó a cabo para contar las grandes batallas de una guerra que se libró entre dos poderosos gobernantes. La vasija de Comcom narra una serie de hechos históricos que se produjeron a un ritmo frenético desde finales de febrero del año 799. La historia de Comcom nos habla de una lucha de poder entre dos reinos mayas. Kinish-Lahamtun era el gobernante de Yaxha. Canot-Ahuil era el rey de Naranjo. Ambos reyes compartían lazos familiares. La madre del rey de Naranjo en esos momentos era, en realidad, de Yaxha. Había muchos vínculos familiares entre la dinastía de Naranjo y la de Yaxha, tantos que suponemos que el rey de Naranjo y Lahamtun eran en realidad primos. Las ciudades también estaban muy cerca. Naranjo y Yaxha estaban a menos de un día de viaje andando. La historia comienza en Naranjo con la bendición de los dioses. El día 19 de febrero del año 799 se encendió el fuego. El sacerdote de Naranjo se encargó de encender el fuego ceremonial. El inicio del texto de la vasija de Comcom rememora el encendido de un fuego. La mayoría de ellos, en realidad, tenían una función ritual. La primera batalla que quedó registrada en la vasija acabó con la destrucción de una pequeña ciudad por parte del gobernante de Naranjo. 2 días después, el 21, se quemó la ciudad de Saxuts. Es la voluntad de los dioses. El señor de Naranjo se prepara para llevar a cabo una conquista de mayor envergadura, la ciudad de Yaxha. Han pasado 7 meses y 14 días desde el encendido del fuego sagrado. Se ha dado la orden de destruir Yaxha. Media ciudad de Yaxha ha pasado por el hacha. Y el señor de Naranjo ha ascendido al trono de Yaxha. A continuación, la vasija de Comcom se burla del gobernante derrotado de Yaxha. Y el señor de Yaxha, Kinish-Lahamtun, despojado de su poder, salió huyendo. Kinish-Lahamtun huye a un lugar infestado de mosquitos. Y ascendió al trono del lugar de los muchos mosquitos, el señor de Yaxha.
Queda muy claro cómo se estaban mofando de él. No hay otra muestra de narrativa histórica como esta. El día 3 de septiembre del año 799 es el de la danza de la victoria de Kekak. Es el final de la historia. Toda la narrativa parece estar dirigiéndose aquí, a una danza. El nombre del baile era algo así como la danza de la rana que parecía una tortuga. Kinishla Hamtun es uno de los últimos reyes conocidos de Yasha. Después del año 800 no hay más registros de la Hamtun de Yasha. De hecho, no se volvieron a edificar monumentos con su imagen. La vasija de Comcom es el reflejo del ciclo que termina con el declive de la civilización maya, en el que se desarrollaron una gran cantidad de conflictos. Es una mirada retrospectiva a una época en la que había guerras que se libraban en un momento de agitación y que marcaron el comienzo de la terminación del periodo clásico. Se creó, se elaboró y se dedicó en el año 812, en un momento en el que la mayoría de las ciudades mayas ya habían desaparecido o estaban en proceso de abandono. Y lo encuentran en las inmediaciones del depósito de abandono que marca el final de la institución de la realeza en el yacimiento de Baking Pot. Pero Yasha solo fue el principio. Durante los siguientes 100 años, los antiguos reyes mayas uno a uno fueron perdiendo el poder y las ciudades quedaron abandonadas. En mi opinión, uno de los factores más importantes tuvo que ver con lo que hizo la población de Caracol. El apogeo de Caracol se dio en lo que llamamos el Clásico Tardío, alrededor del año 650 a 700 después de Cristo. Caracol estaba en su mejor momento en cuanto a población. Todos tenían allí acceso a las mismas cosas en ese instante. Si pudiéramos hacer una analogía entre el tipo de economía que tenían los mayas del Clásico Tardío y la de hoy en día, diríamos que en aquella época predominaba la clase media. El cambio en el periodo clásico es que deja de haber acceso a los mismos bienes. El sistema político establecido en torno al gobernante divino, el Kuhula Jau, era un sistema muy exigente con la población de los estratos sociales más bajos. Es importante centrarse en cómo reaccionan los plebeyos o lo que piensan de él y durante cuánto tiempo lo aceptan y cuándo empiezan a cuestionárselo. Las civilizaciones desaparecen, pero el pueblo sobrevive. Pensamos en ello como un periodo de decadencia en el que muchos de los modelos tradicionales de la sociedad maya se terminan desintegrando y en el que los gobernantes pierden el control que tenían sobre el pueblo. Estoy de acuerdo con los arqueólogos que piensan que el declive de la civilización maya ha de verse como una transición. Los mayas siguen estando aquí, en Guatemala, en México, en Belice, en Honduras y en El Salvador. Yo creo que la cultura maya está viva con toda seguridad y se conserva a través de la lengua y de la historia maya. Creo que una de las cosas que podemos aprender del estudio de los antiguos mayas es que nuestra civilización puede desmoronarse. Estoy seguro de que los antiguos mayas se admiraron con toda probabilidad de todo lo que habían conseguido y pensaron que el ciclo no acabaría nunca, en todo caso que mejoraría con el tiempo. Y sí, creo que la cultura maya todavía se conserva en nuestros días, pero la civilización maya, tal y como la conocíamos, evidentemente no. Lo que nos quiere decir la historia del declive de la civilización maya tiene que ver con nuestra propia realidad y con lo que vamos a tener que afrontar muy pronto si no cambiamos la forma de comportarnos. Creo que si lo piensas bien, ¿qué camino estamos tomando? ¿Nos estamos asegurando de verdad de que vamos a cuidar nuestro entorno para no cometer de nuevo los mismos errores?